colegas, acta de la sesión 158 ordinaria se da por aprobada por no ser objeto de observaciones, y el acta de la sesión 159 especial se pone a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que declara feriado nacional el día 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. En segundo lugar, también un oficio del Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia con carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios. En tercer lugar, un oficio de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, señora María Paz Troncoso, mediante el cual remite diversa información para el conocimiento de esta comisión respecto de la deuda municipal por concepto de recorrección de residuos sólidos domiciliarios, al tenor del compromiso asumido en la sesión del 23 de marzo pasado. Luego tenemos, se recibieron varias respuestas al requerimiento de esta comisión en orden a indicar dónde va a cumplir físicamente sus funciones el gobernador o gobernadora correspondiente a cada región que resulte electo o electa en las elecciones del 15 de mayo y 16 de mayo próximo, y eventualmente en la segunda vuelta de esos comicios. Así se ha recibido respuesta del intendente de la región de Antofagasta, de la región de Aysén, de la región de Los Ríos y de la región de Coquimbo. En quinto lugar, una solicitud de la diputada señora Karin Luc, aquí presente, para que los proyectos de ley que individualiza y que menciona a continuación puedan ser incorporados en la tabla de una próxima sesión de la Comisión de Gobierno Interior. En primer lugar, el boletín 13.837, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades para disponer la subrogación del cargo de alcalde que participa en elecciones primarias legales para ser candidato o para postular a la reelección de la misma comuna. En segundo lugar, el boletín 13.097-06, que modifica la ley 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, en materia de fusión de mesas receptoras de sufragios. En sexto lugar, se recibió un oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley de origen en moción que autoriza los procesos electorales de los cuerpos de bomberos. En séptimo lugar, una carta del señor Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, a través de la cual comunica que la abogada señora María Jaraquima ha sido designada como oficial del programa de IDEA Internacional para Chile y los países del Cono Sur, con el objetivo de apoyar el proceso constituyente que se está desarrollando en el país. Y finalmente una carta del profesor don Martín Lobo Gutiérrez, por la cual hace llegar sus excusas por su inasistencia a esta sesión debido a compromisos académicos adquiridos con antelación, los cuales se reiterarán, digamos, todos los días martes. Pero al mismo tiempo hace saber que queda disponible para resolver cualquier consulta que se estime pertinente. Presidenta, esa es toda la cuenta. Gracias, don Juan Carlos. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra entonces si hay algún punto vario. Se les envió a ustedes todo. Recordarle a los colegas que han estado llegando los oficios respecto de la consulta que se hizo en cuanto a la localización de los próximos gobernadores, así que es importante que revisen particularmente de sus distritos y de sus regiones, porque entiendo, ¿no es cierto?, que había preocupación e inquietud. Los oficios están todos disponibles y están en sus correos para que los vayan revisando. ¿No hay ningún punto vario? Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Sí, solamente si es que hubo respuesta del CERVEL en atención a las sucesivas consultas que ha hecho esta comisión para aclarar la situación de los consejeros regionales en relación a la reelección, aquellos que fueron elegidos de manera indirecta.
El nuevo director Andrés Tagle se comprometió a una respuesta. Hemos mandado, no sé si 2 o 3 oficios desde hace por lo menos 5 o 6 meses. Me parece que es una situación que ya no podemos seguir tolerando, Presidenta. Me parece que si nosotros hemos tenido una gran disposición con el CERVEL respecto de la tramitación de distintos proyectos de ley y acogiendo muchas de sus iniciativas, yo creo que es lo mínimo que pues, nos puedan aclarar ese punto, ya que si no se va a producir un problema político importante, Presidenta, y la verdad es que legislar de la noche a la mañana no es bueno, y yo creo que la norma salió bastante clara a este Congreso, pero si el CERVEL no aplica el sentido de esta y la aplica de manera diverso, creo que se pueden generar problemas tal cual los vivimos hace poco a propósito de la inscripción de candidaturas, Presidente. Presidenta, doña Joana Pérez también quiere hacer uso de la palabra en varios. Ok, pero ¿sabes qué? Esa consulta decía relación, ¿no es cierto?, con que si los consejeros regionales podían, se les consideraba, digamos, los periodos, si mal no recuerdo, los periodos que no fueron elegidos por vía votación popular. Mi problema con eso, diputado Longton, es que me da la impresión de que no es el CERVEL el que tiene que responder aquello, sino debiera ser un pronunciamiento del TRICEL. Ahora, el TRICEL habitualmente no se pronuncia ante las consultas, esa ha sido la tradición que hemos tenido. Podemos reiterar la consulta al CERVEL, a pesar de que ellos igual se comprometieron, pero yo entiendo que eso está semi-resuelto, no sé si yo estoy equivocada, pero entiendo, digamos, que hay algunos pronunciamientos respecto de que eso tendría que correr solo para elecciones populares. O sea, yo no sé, diputado Longton. Sí, quería aclararle el punto. Mire, el Consejo Directivo del CERVEL es el que interpreta las normas en materia electoral. Eso está establecido en la ley. Hubo un problema porque la Dirección Regional de Valparaíso emitió un pronunciamiento en un determinado sentido. Y la verdad es que eso no corresponde a los directores regionales, le corresponde al Consejo Directivo, porque si cada director regional emite un pronunciamiento e interpreta la norma a su manera, la verdad es que se genera una complicación y además que no está dentro de las facultades de los directores regionales del CERVEL. Yo pedí explicaciones respecto a eso, que no se me han dado obviamente, y esa resolución, no sé lo que ocurrió con esa resolución, porque además generó expectativas en autoridades, sobre todo porque decía que se permitía, y además que el contenido es francamente bien pobre desde el punto de vista jurídico, Presidenta, porque es una plana, hace una reproducción respecto al mensaje del proyecto. Pero más allá de eso, Presidenta, yo que estuve bien involucrado por lo menos me estudié lo que se trató en la Comisión de Constitución del Senado, y eso fue finalmente aprobado acá en la Cámara. Es que se rechazó una indicación en la sala del Senado en que excluía a los que hubieran sido elegidos en votación indirecta. Es decir, había una norma que expresamente lo excluía y esa norma fue rechazada. Por lo tanto, uno puede entender que, como fue rechazada dicha norma, se entiende incorporado a los que fueron elegidos por votación indirecta. Entonces, hay un tema, porque habla de elección popular, habla de algunas normas que habla de la mitad del periodo. Entonces, por eso es necesario, Presidente, porque nos va a pasar algo parecido a lo que nos pasó ahora con el TRICEL, el TER, la interpretación. Entonces, si está eso zanjado ahora, le da tiempo a este Congreso por si quiere legislar al respecto, o por el contrario, se estima que la norma quedó como corresponde. Entonces, yo creo que nos ahorra bastantes problemas futuros y no nos echan la culpa a nosotros una vez más de que estamos legislando última hora. Eso. Clarísimo, diputado Longton. Entonces, don Juan Carlos, volvamos a oficiar. Recordándole al señor director del CERVEL que él se comprometió a darnos una respuesta y que eso aún no se cumple y solicitamos a la brevedad pueda resolver lo que se le ha planteado, ¿ya? Y registrando, ¿no es cierto?, los oficios anteriores que se le enviaron. Diputada Joana Pérez estaba solicitando la palabra también en puntos varios. Sí, bien breve, Presidenta, saludar a quienes nos acompañan en esta sesión. Y mire, hemos estado recibiendo a propósito de el acuerdo unánime que tomamos como comisión, lo que estaba pasando en las futuras gobernaciones regionales, donde se va a albergar al gobernador o gobernadora regional. Y hemos recibido varios oficios de distintos intendentes, pero esto también se está prestando para que cada región también tenga una discusión. Y a mí me gustaría, Presidenta, si pudiéramos también incorporar una presentación de parte de la Secretaría
con un resumen de lo que han respondido las regiones, las que no han respondido, y que se cite al Ministerio del Interior o se invite. Hay una división ahí que está encargada de aquello, de revisar esto, de buscar las condiciones, y me gustaría si pudiéramos en algún minuto ver ese tema en tabla, Presidenta, porque creo que en cada región se está dando esa discusión. Gracias. Estamos de acuerdo, diputada, pero entonces le vamos a pedir a la Secretaría que haga una pequeña presentación haciendo un resumen de las regiones que nos han contestado, y vamos a solicitar entonces... Y Presidenta, es lo mismo que se me cortó el... pedirle a la Subdere un estado de situación del estado financiero de cada gobierno regional. No olvidemos que estamos a puertas de hacer un cierre, desaparece una figura, una autoridad que tiene iniciativa presupuestaria, y no sabemos en qué situación se encuentran, estoy hablando financiera, los gobiernos regionales. Todos sabemos que a veces pueden estar sobreendeudados hasta 3 o 4 veces el FNDR, y queremos al menos ir verificando aquello con el propio Ejecutivo, por la responsabilidad que tienen también los gobiernos regionales. Gracias. Sí, me parece súper buena su propuesta, diputada Pérez. Entonces vamos a pedir la presentación, digamos, resumida de Secretaría, la solicitud, ¿no es cierto?, del estado financiero de los gobiernos regionales que están a puertas de la entrega a un gobernador elegido. Y yo agregaría otro punto también que me ha llegado de varios parlamentarios también que están preocupados respecto de si existen, ¿no es cierto?, llamados a concursos públicos en curso. Porque entiendo, ¿no es cierto?, que también en varias intendencias hay llamados a concurso en curso en este periodo, a puertas de hacer el cambio, y creo que es bueno que nosotros conozcamos eso y qué es lo que está ocurriendo. Si podemos solicitar aquello al Ministerio del Interior, me imagino, y a la Subdere. Al oficio, perdón, presidente. No le escucho, don Juan Carlos. El último oficio, Presidenta, sería a Interior o a Subdere, directamente. A los dos, pues. A los dos. Ya, a los dos, y con la consiguiente invitación también para que podamos con ellos discutir el tema. Pero la invitación a ellos, damos primero el tema el oficio. Sí, que nos respondan, y después vemos si de esta la otra semana los acomodamos. ¿Ya? Sí, doña Marcela Hernando está pidiendo la palabra, Presidenta. Diputada Hernando. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Los saludo a todos y quiero referirme al mismo tema. Yo le había enviado también un WhatsApp a propósito de esto y de la última reunión que tuvo el CORE, que estuvo bastante álgida en mi región. Porque una cosa es saber que están preocupándose de que el nuevo gobernador tenga dependencias, tenga escritorio y todo lo demás, y otro es la relevancia del cargo. Entonces, cuando se habla de que lo van a poner en un departamento minúsculo, en un edificio fuera y lejos de la intendencia, y que va a ser... ¿Se le apagó el audio? Sí, y que va a ser el delegado presidencial el que va a ocupar las dependencias de la intendencia. Yo creo que es, en el fondo, también traducir un estilo de gobierno, y yo por lo menos estoy en absoluto desacuerdo con aquello. Entonces también tiene que ver con la relevancia del cargo, y por eso le pediría que para esa reunión que se va a citar, al menos invitaran al intendente de Antofagasta. Perfecto. Sí, Presidenta, don Luis Rocaful también quiere hacer uso de la palabra. Diputado Rocaful. Muchas gracias, Presidenta. Creo que este tema es bastante relevante para que nosotros podamos conversar, y antes de que salgan los elegidos o las elegidas, sin saber quiénes van a ser o de qué color político, yo creo que es sano poder resolver algunas cosas que están pendientes. Lo que decía la diputada Yona Pérez y además lo que decía la diputada Marcela Hernando cubre una tremenda relevancia para las regiones. Y digo esto porque hemos esperado muchos años para poder elegir popularmente a la primera figura, al mandamás,
al que va a liderar cada una de las regiones, y tal cargo, tal estatus debe tener la relevancia correspondiente. Entonces hoy día recordemos que la figura del intendente es intendente y además es jefe del gobierno regional. Hoy día lo importante y la comunicación con la comunidad y la relevancia que tiene más es el cargo de justamente jefe de gobierno regional, donde tiene que coordinar la inversión tanto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como inversiones sectoriales que se dan en cada una de las regiones. Por lo tanto, sería de muy mal gusto y muy mala señal que justamente fuera el gobernador regional quien queda confinado a un lugar que no va a ser hoy día la dependencia que ocupa el gobierno regional. Porque el jefe de gobierno regional va a ser el gobernador regional y como tal le corresponde ocupar lo que hoy día está ocupando la persona que hace los dos cargos. A mí me parece que eso debiera quedar zanjado, debiera quedar delineado hoy día y no chutearlo para más adelante en algún momento cómo se le va a arreglar cada una de las regiones. Creo que eso debiera estar definido. El intendente que está hoy día designado va a va solamente a cumplir la función de delegado presidencial y la figura que ha elegido la comunidad es el gobernador regional, por lo tanto a él le corresponde esa ubicación. Yo en ese sentido espero que no hayan de alguna manera se van a provocar problemas y por lo tanto yo creo que hoy día es el momento de definir, por lo tanto importante la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional para esto. Y lo otro, presidente, discúlpeme, pero el tema que tiene que ver con la inversión, porque no hay que hacer cosa que hoy día se estén amarrando el presupuesto completo y no le dejen ningún espacio o firme convenios de programación donde no le den ningún espacio a la nueva autoridad, ya sea del lado A o del lado B. Estamos hablando hoy día, digamos, tratando de ser objetivos en lo que tiene que ver con la administración futura. Así que a mí me parece de una tremenda relevancia, por ejemplo, el hecho que hoy día un intendente deje amarrado a través de un convenio de programación por 5 años recursos, a mí no me parece que más validez tendría justamente la próxima autoridad. Entonces, en eso yo creo que son temas que tendrán sus criterios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, muy válidos serán, pero yo creo que será importante transparentarlos para las próximas autoridades presidentas. Por lo tanto, solicito que se pueda buscar o se pueda hallar una forma de poder que asista el Subsecretario de Desarrollo Regional para que podamos conversar todos estos temas o nos pueda exponer cuál es la carta GAN y cuál es la forma, la metodología que se va a realizar todo este proceso. Gracias, presidenta. Estamos de acuerdo, diputado Rocaful, así que vamos a buscar, en conjunto con la Secretaría, nos vamos a organizar y con las autoridades para tratar de o hacer una sesión adicional, de manera que podamos resolver esto lo antes posible, porque también concuerdo con usted que es de la mayor relevancia que podamos mirar todos los aspectos, no solo la instalación de las oficinas, sino que también el tema presupuestario y el tema de los concursos públicos. Así que denos de aquí al jueves como para organizarnos y ver cómo podemos armar una sesión adicional que permita resolver este tema. ¿Hay algún otro punto varios? Don Andrés Molina. Diputado Molina. Gracias, presidenta. Solo quería precisar un tema que me parece relevante respecto a quién tenemos a veces, en este caso, digamos, que oficiar, para saber, por ejemplo, usted lo decía hace un rato atrás, de oficiar, digamos, al subsecretario respecto al tema de los contratos. Yo creo que nosotros deberíamos oficiar a la Contraloría para saber si efectivamente se está haciendo, ¿cierto?, en el tiempo que corresponde. Yo entiendo que aquí hay varios concursos que llevan meses, pero me parece a mí que lo primero es saber si está dentro de la legalidad. La Contraloría ha hecho hartas observaciones en distintos gobiernos donde efectivamente durante un periodo al término de los gobiernos, ¿cierto?, esto se acostumbra y la verdad es que la Contraloría ha sido muy crítica y ha tenido dictámenes respecto al tema. A mí me parece que lo que correspondería, digamos, claramente es preguntarle a la Contraloría si estos concursos efectivamente se están haciendo
en términos legales como corresponde, en el tiempo que corresponde, para no entrar en un tema más bien político, sino que exclusivamente legal. Yo esa sugerencia le quería hacer ver, de tal manera que no caigamos en el tema más bien ideológico, digamos, de que al final no, miren, y al final se hace igual. No, que la Contraloría nos diga si eso está bien legalmente o no está bien. Lo otro, respecto al tema patrimonial, efectivamente podríamos hacer un chequeo y pedirle al subsecretario de Desarrollo Regional o la subsecretaria en este caso que nos entregue un detalle. Los gobiernos regionales tienen patrimonio, muchos de ellos son dueños de los edificios donde funcionan y por lo tanto aquí no va a haber un cambio patrimonial ni que va a haber, digamos, una situación en la cual se va a dejar de que ese gobernador pueda efectivamente estar en el patrimonio que le corresponde, que son efectivamente los bienes del gobierno regional. Y en ese sentido probablemente podemos encontrarnos con que es al revés, que este gobierno regional tiene patrimonio donde la propia intendencia está en ese patrimonio, o al revés, donde el Ministerio del Interior tiene bienes donde efectivamente está usufructuando por convenios, etcétera, los gobiernos regionales, y caso a caso se tendrá que ver, pero no es malo que nos digan, mire, hacer un levantamiento, y esto es lo que tenemos pensado desde la primera hasta la 16, para también claridad, porque se habla mucho, y a veces en estos momentos hay personas que las oficinas son a veces bastante importantes, no en mi caso, pero hay gente que le pone bastante importancia a las oficinas, cosa que no es tan bueno, pero me imagino que hay que tener un espacio, y lo importante es tener un espacio acorde a la autoridad. Esas dos sugerencias le quería hacer, Presidenta, que me parece una precisión ahí. Muchas gracias. Gracias, diputado Molina. Sí, yo creo que podemos agregar también, ¿no es cierto?, dentro de los oficios, el oficio de Contraloría, para que nos pueda informar respecto de si se están realizando concursos en las distintas intendencias regionales, desde qué fecha y si estos se ajustan o no a la legalidad. Y vamos a pedir, por supuesto, ¿no es cierto?, la presentación también, ¿no es cierto?, a los organismos competentes. Secretario, ¿me permite la palabra? Brevemente, sí, porque acuérdense que tenemos una tabla, diputado Rocaful. Adelante. Muchas gracias, Presidenta, pero hay cosas que no hay que dejar pasar. Dos cosas. Una, tiene que ver con los concursos. Y yo creo que los concursos pueden ser legales. El tema es que hay que tener un poquito de ética respecto y respeto por las nuevas autoridades que llegan. Entonces, recordemos lo que se le llama dejar los cargos amarrados. Y yo creo que eso es uno de los descontentos de la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que honrar lo que es el nuevo cargo político de cada una de las regiones, para que comience desde un comienzo a decidir y no tenga que actuar sobre ya decisiones tomadas. Y en segundo lugar, respecto al tema de los patrimonios, la verdad es cosa que obviamente que hay hartas irregularidades, y no estoy hablando de este gobierno ni de ningún gobierno específicamente, sino que siempre se ha dejado para después el poder regularizar, y es verdad que hay edificios que son de la intendencia y no son del gobierno regional, o viceversa, son del gobierno regional, pero luego la intendencia. Bueno, eso tiene que ver con las ambigüedades que ha sido nuestro sistema de tener en una persona diferentes responsabilidades. Recordemos que también antes era intendente, jefe de gobierno regional y presidente del consejo regional. Entonces, eso obviamente se presta para confusiones, pero está claramente definido quiénes son los propietarios. Al final el Estado no solo, pero en este caso se tendrán que definir y reacomodar o reasignar los diferentes edificios públicos en los gobiernos o intendencias que tienen, porque hay ciudades y regiones que no tienen edificios de intendencia. He dicho, Presidente. Gracias, diputado Rocaful. Entonces, para efecto, ¿no es cierto?, de continuar con la orden del día, quiero recordar, ¿no es cierto?, que vamos a ver la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece como feriado legal el día 24 de junio, y tenemos, ¿no es cierto?, en sala a nuestra invitada, la señora Noemí Calle, que representa, ¿no es cierto?, como consejera presidencial de la CONADI al pueblo aymara, y tenemos también conectado vía Zoom a el señor Hans Juramil, dirigente de una comunidad de Cholchol, que también podrán exponer sus puntos de vista respecto de este proyecto. Y luego, en la segunda parte de la sesión, vamos a continuar con la discusión en general del proyecto de regulación relativa a la contratación de prestación y pago de servicios de extracción de residuos sólidos domiciliarios.
Por ahí tengo a los invitados. Quisiera darle un primer espacio a la señora Noemí Calle, consejera de representante del pueblo Aymara, que pudiera exponernos su mirada respecto de este proyecto que reconoce al feriado legal, como feriado legal el día 24 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Don Juan Carlos, si puede... Sí. Por favor, Naomi, el... Sumajaipu, Gilatanaka, Cuyacanaka, buenas tardes, hermanos y hermanas. Proyecto de ley que fija el 24 de junio de cada año como Día Nacional de los Pueblos Indígenas. El Estado chileno reconoce 10 pueblos indígenas. El más grande es el mapuche, seguido por el aymara, Rapanui, Diaguita, Atacameyo y el quechua. Esta fecha recuerda el Huetripantu, el año nuevo del pueblo mapuche, que como sabemos habita mayoritariamente en la zona centro-sur de Chile. Este proyecto de ley se debate en medio de un proceso político de la mayor relevancia para Chile, que conducirá al país a tener una nueva constitución elaborada por la sociedad chilena en su conjunto. El pueblo aymara habita mayoritariamente en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, un pueblo milenario que aprendió a convivir en espacios territoriales muy frágiles, muy vulnerables, y en lo que aprendimos a convivir en armonía con la naturaleza a la que cuidamos como parte de nuestro patrimonio cultural. Una de las mayores aspiraciones de nuestro pueblo aymara es que sea escuchado y que no solo sea reconocido constitucionalmente, sino que el Estado chileno promueva activamente las identidades que permiten nuestro desarrollo y sobrevivencia. Lamentablemente, esto no ha sido así, porque nuestra voz y nuestros problemas no alcanzan a llegar al centro político del país. El grave abandono y despoblamiento que acusa el altiplano chileno, un solo ejemplo: en 1992 habitaban la comuna de General Lagos 1.200 habitantes, en el censo de 2012. Alcanzó apenas a 680, que han debido migrar por falta de inversión en nuestra comuna altiplánica, a pesar del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PETSE, que es administrado en Arica con el mismo criterio centralista y despreciativo hacia el pueblo aymara. Lo mismo ocurre con la extracción ilegal de Perú de aguas chilenas, de río Chusuma, Laguna Blanca y del acuífero Concordia, que hemos reclamado por años a Cancillería, sin que haya respuesta ni reacción. ¿Por qué me permití señalar esto, honorable comisión? Nuestro pueblo aymara siente respeto y afecto por todos los pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Todos somos parte de esta tierra y todos somos el resultado de una cultura propia y singular. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su cultura y una relación en distinta magnitud con el entorno que habita. Sin embargo, para el pueblo aymara, el 24 de junio es una festividad impuesta desde el centro, que nada tiene que ver con nuestra propia cultura e historia. Este proyecto, por lo mismo, reitera esa concepción centralista que trata de imponer a nuestras regiones y nuestros pueblos indígenas fechas que no son parte de nuestra cultura. La forma de ver a los pueblos indígenas, siendo su cosmovisión, es cíclica y no lineal. Si queremos diversidad, si queremos respetarnos, si queremos entender bien el proceso en el que se encuentra Chile y lo que las regiones venimos reclamando hace años, debemos partir por sacar este proyecto de tabla y dejar que sean las propias regiones donde hay comunidades indígenas las que acuerden con ellas un día del año que recuerde una festividad que la represente e identifique, así como el 7 de junio es una festividad ariqueña que recuerda la toma del Morro de Arica. Para el pueblo aymara no hay fecha más importante que el 21 de junio, día que celebramos a la Pachamama, a la Madre Tierra, los primeros rayos de sol, el Machacmara, nuestro año nuevo. Por todos estos argumentos es que rechazo este proyecto de ley. Yuspagarpa. Gracias, señora Naomi. Tenemos también, ¿no es cierto?, como invitado a don Hans Curamín. Don Hans, usted es dirigente de una comunidad de Cholchol. Quisiéramos conocer su apreciación respecto del proyecto de ley.
Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulamien, soy Hans Mari. Kuramí, Mari Mari, soy de la comunidad indígena Juanancalle de Tolchol, y la verdad es que agradezco, señora presidenta, esta oportunidad para poder hablar sobre este feriado del 24 de junio que por tanto tiempo las comunidades indígenas mapuche hemos estado solicitando. La verdad es que para nosotros esto es un avance, puesto que históricamente hemos sido abandonados y se nos ha prometido muchas veces el reconocimiento constitucional, por ejemplo, y a la fecha no ha llegado. Este es el primer paso para que nosotros podamos avanzar y podamos ser reconocidos como pueblos originarios, como pueblos indígenas, y creo que la modalidad en la que ha sido presentado este proyecto, que comprende no solamente al pueblo mapuche, sino que a los demás pueblos originarios de Chile, es de toda justicia para poder de alguna forma recordar estas fechas tan importantes para nosotros como son el Huetripantu o otras fechas que tienen las demás culturas de nuestros pueblos originarios. Creo que es muy importante que se apruebe en la forma en que está prevista para que este feriado sea movible en el sentido de que pueda de alguna forma ir cambiando de fecha para que no solamente esté considerado el día 24 de junio como un día feriado para el pueblo mapuche, sino que también que corresponda a las fechas de las demás culturas para que éstas puedan celebrar o conmemorar su día importante que realizan. Por lo demás, quiero hacer mención a que este reconocimiento que hace este feriado del 24 de junio viene a hacer justicia con los pueblos originarios, considerándolos ya dentro del año calendario, y esperamos también que esta medida, en conjunto a los escaños reservados que se han establecido para los pueblos originarios en el proceso constituyente, sean el punto de partida para poder comenzar un nuevo trato y poder establecer una nueva relación del Estado de Chile, de sus poderes, con los pueblos originarios. Creo que eso es muy importante que vayamos avanzando. Quiero hacer mención también, señora presidenta, por su intermedio, ya que estamos en esta comisión de gobierno interior, solicitar también la posibilidad que se pueda estudiar por parte del gobierno y de la Cámara la posibilidad de brindarles permisos a las machis para que puedan desplazarse libremente por las comunidades, puesto que hoy día es una necesidad que ellas tienen para poder atender a nuestros enfermos, que no solamente tienen enfermedades físicas, sino que también de algunas formas espirituales y necesitan la asistencia de nuestras machis. Creo que también ese sería un paso importante para poder avanzar en la relación del Estado con los pueblos originarios, sobre todo con el pueblo mapuche, que hoy día la verdad es que estamos tan al debe en la Araucanía, donde cada día vemos que hay estos violentos y estos que a todos nos duelen, sobre todo a nosotros del pueblo mapuche, porque generalmente la gente lo que hace es estigmatizarnos y decirnos que somos todos terroristas, y la verdad es que eso no es así. Yo he estado en muchas comunidades, no solamente la mía, y el dolor que ellos sienten al pasar esto es tremendo, y necesitamos que cambiemos un poco este estigma y podamos valorizar la cultura de los pueblos originarios, valorizar la cultura y la riqueza que entrega el pueblo mapuche a este país que por tanto tiempo ha estado acá presente. Nosotros estuvimos antes de la construcción del Estado de Chile, antes de la llegada de los españoles, y creo que merecemos este reconocimiento ahora con el feriado, también con los escaños reservados, y ojalá en la nueva Constitución con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, por sobre todo del pueblo mapuche. Muchas gracias, presidenta, por esta oportunidad, y ojalá que podamos seguir conversando. Gracias, don Hans. Yo me comprometo personalmente a llevar la inquietud respecto de los permisos sanitarios de la Comisión de Salud que tengo después para las machis, porque creo que son algunas particularidades de los territorios que a veces se olvidan, no se consideran mirando, digamos, la mayor parte del territorio. Así que yo lo voy a saber y
creo que el Ministerio de Salud va a estar disponible, digamos, para poder acoger esa preocupación, don Hans. Quisiera ofrecer la palabra a algunos parlamentarios que quieran hacer consultas, preguntas. La diputada Joana Pérez quiere intervenir. Diputada Joana Pérez. Gracias. No escuchamos nada por acá. Perdón, alguien me bloqueó. Creo que fue Rocaful que está atentando contra mí. Muy bien. Presidenta, breve, quiero agradecer la exposición que se nos ha hecho ya en esta comisión por el pueblo aymara, ¿cierto? Que nos ha señalado en su minuto la sesión anterior que tuvimos. Le pedimos al Ejecutivo que pudiera también visualizar un poquitito más y tratar de no quizás conflictuar aún más algo que para nosotros, en el caso que representamos también a comunidades indígenas, ¿cierto? O pueblos originarios, en este caso yo represento pueblo mapuche también en mi territorio, en lo que es Arauco, Biobío, y también represento a los pescadores, ya eso también está, y hoy día estamos conociendo que además dentro de los pueblos originarios no hay un consenso mayoritario. Entonces yo no sé si nosotros nos vamos a quedar solo con esa revisión o vamos a poder explorar un poco más, porque de verdad a mí me gusta legislar cuando tengo todos los temas en la mesa, ¿ya? Entonces veo que estamos de manera sesgada. No sé cuánto trabajo le dio el Senado, pudiéramos pedirle a la biblioteca del Congreso. Ahora, hoy día tenemos para votar este proyecto, pero estamos conociendo recién que además entre los pueblos originarios para quienes está pensado este proyecto, tampoco hay unanimidad en la fecha. Entonces lo veo complejo, Presidenta, y lo pongo aquí para que el Ejecutivo también nos pueda dar una respuesta. Y me imagino que el Ejecutivo tiene que ser capaz también de verificar a todos los pueblos originarios. Estamos en un proceso constituyente, donde también los pueblos originarios tienen mucho que decir ahí, tenemos escaños reservados para ello, y además hoy día, ¿cierto? Estamos haciendo y reconociendo un día específico en el calendario, pero que no hay acuerdo entre ellos, y eso me complejiza. Así que, Presidenta, lo pongo a disposición. Me gustaría que el Ejecutivo se hiciera cargo de estos temas, también de los pescadores, de la pesca artesanal, de su fecha que es religiosa, pero que además hoy día tenemos una situación con los 10 pueblos originarios que nos han mencionado acá. Muchas gracias. Okay. Gracias, diputada Pérez. Antes de darle la palabra al diputado Rocaful, voy a hacer uso de la palabra yo también porque quiero señalar un par de cosas. Primero, este es un proyecto que tuvo, ¿no es cierto?, una tramitación primero en el Senado, donde hubo muchos invitados. Yo todavía sigo esperando que los colegas y las colegas nos envíen, ¿no es cierto?, listados de invitados. Entonces, el mismo interés que se refleja respecto de poder discutir este proyecto debe reflejarse también en el interés de tener más invitados y más posiciones. Esta presidenta siempre ha estado abierta a recibir todas las sugerencias, ¿no es cierto?, que puedan llegar. Segundo, creo que es bien importante que comprendamos que cada una de las personas que hemos invitado, los hemos invitado en su calidad de dirigentes, no de representantes del pueblo completo, porque evidentemente no lo son, ¿no es cierto?, pero sí, ¿no es cierto?, en su calidad de dirigentes y que tienen una voz y que creo que es importante escuchar, ¿no es cierto?, y darles espacio. ¿Ya? Evidentemente este tipo de proyectos tiene una historia larga respecto de un reconocimiento. Yo ahí no voy a compartir la opinión de la diputada Pérez, porque particularmente viniendo además de una región donde el mundo mapuche es importante y que ha sido persistente e insistente respecto del reconocimiento, al menos en términos, ¿no es cierto?, de una fecha para que pueda todo el pueblo de Chile reconocer, ¿no es cierto?, la celebración de un momento tan particular.
También, ¿no es cierto?, tengo que hacerme presente de aquello. La señora Naomi Calle manifestó, ¿no es cierto?, su postura de no estar de acuerdo con el feriado. Sin embargo, señaló también, ¿no es cierto?, que para el pueblo aymara era muy importante el 21 de junio. El que de manera formal nosotros hagamos presente que pueda existir un feriado legal tiene que ver con eso, no con la fecha exacta. Nunca vamos a tener, digamos, un 24 de junio todos los años, o un 21 de junio todos los años, o determinada fecha, porque eso más bien tiene que ver con cuestiones administrativas. Pero lo que estamos haciendo aquí con este proyecto de ley es dar una señal, un reconocimiento, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios. Eso es. Aquí nadie trata de imponer administrativamente nada. Bien sabemos quienes representamos regiones donde los pueblos originarios son importantes, que muchas veces existen diferencias entre las propias comunidades, diferencias de mirada, y que probablemente no vamos a tener muchas veces acuerdos en algunas cosas, pero aquí hay un acuerdo mayoritario, y que no nace solo desde el Congreso, nace de la mayoría, ¿no es cierto?, de muchos representantes de pueblos originarios que hoy día quieren un reconocimiento expreso, reconocimiento que le hemos negado por años en este Parlamento y en otros lados también. A mí me parece, ¿no es cierto?, que hay que mirar las cosas también en perspectiva, en términos, ¿no es cierto?, de que plantear aquí que el tener este proyecto, avanzar en este proyecto de ley significa negarle, ¿no es cierto?, a los trabajadores de la pesca su feriado. No es así. Ya, eso yo creo que no hay nada más alejado, digamos, de la intención de no solo de los parlamentarios que han promocionado este proyecto, sino que también del propio Ejecutivo que ha respaldado este proyecto y que ha estado, ¿no es cierto?, trabajándolo. Porque en el fondo, vuelvo a insistir, esto es una señal, y yo esperaría, muy, muy sinceramente, yo esperaría, ¿no es cierto?, que nosotros pudiésemos avanzar en aquello, independiente de que cada región podrá seguir haciendo las celebraciones que estime conveniente respecto de aquello. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, le pido a todos los parlamentarios que quieran insistir y que quieran hacerme presente, llegar más invitados, por supuesto, ¿no es cierto?, que los vamos a invitar y los vamos a hacer presentes. El diputado Rocaful, el Ejecutivo está pidiendo la palabra y después le damos al diputado Rocaful. Subsecretario Sebastián Villarreal, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a usted, a todas las diputadas, diputados presentes en la comisión, también a los invitados, a Naomi Calle, a Hans Curamil, también saludarlos cordialmente, agradecer sus presentaciones. Recogiendo también sus palabras, Presidenta, y como bien escuchamos las exposiciones, hoy día en nuestro país habitan 10 pueblos indígenas que son reconocidos legalmente, y por lo tanto pensar que efectivamente cada pueblo indígena va a poder tener un día feriado para el respectivo pueblo, sin duda que lo lleva a un todo impracticable, entendiendo que ya hoy día Chile lidera a nivel mundial los países que presentan la mayor cantidad de feriados. Y en ese sentido, como bien explicó usted, Presidenta, el día 24, entendiendo que coincide con la celebración del Huetipantu, y que naturalmente dentro de los 10 pueblos indígenas la población mapuche representa casi el 80% de la población de acuerdo al censo, comprendemos que no solamente da cuenta de la celebración del pueblo mapuche, sino que también busca recoger el reconocimiento a los demás pueblos que hoy día forman parte y que están reconocidos legalmente en Chile. En ese sentido también, tal cual como está planteada la norma, y entendiendo que es un día feriado que va a ser movible, cuando nosotros miramos, y esto fue parte también de la discusión en el Senado, cómo se va a comportar el día 24, los próximos 10 años, vemos que efectivamente el año 2021 y el año 2027 va a coincidir con que el día que efectivamente va a ser feriado es el 21 de junio, que conversa con el Machacmara, y que en ese aspecto también va a permitir que al pueblo aymara el mismo 21 lo puedan celebrar. Los otros días está el día 24, pero tenemos otras fechas donde finalmente va a ser el 27, el 23, y lo cual refuerza lo que señalábamos previamente, que busca ser un feriado que finalmente dé cuenta de todos los pueblos indígenas que habitan en el país. Y por último, también en la misma lógica de
la vinculación con el mundo de los pescadores, entendiendo que nadie quiere dejarlos sin feriados. Recordar que fue el propio presidente Frei Montalva quien en el año 86 suprimió este feriado. Por lo tanto, hubo una definición a nivel de Estado el año 86 en el cual se suprime y después vuelve a ser feriado durante efectivamente el año 86, dado la visita y el rol que jugó Juan Pablo II en la intermediación del conflicto con el Beagle. Por lo tanto, yo creo que acá también es importante traer un poco del contexto histórico, entender por qué efectivamente este feriado ya había sido suprimido, pero como bien dijo la presidenta, el día en relación al calendario católico de San Pedro y San Pablo va a seguir siendo siempre el día 29 y que por lo tanto, como patrono de los pescadores, en ningún modo debería afectar las respectivas celebraciones. Por lo tanto, aquí como Ejecutivo respaldar la importancia de poder hacer este reconocimiento a todos los pueblos indígenas que habitan en nuestro país y por lo tanto de usted, Presidenta, considerar lo necesario y según como lo consideren los demás diputadas y diputados, tratar de poder avanzar en su votación, entendiendo que estamos a abril y nos encantaría que este 2021 pueda ser el primer año donde oficialmente celebremos el Día de los Pueblos Indígenas que habitan en nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. El diputado Rocaful había solicitado la palabra y después el diputado Molina. Eso es. Gracias, presidente, pero yo creo que hay que legislar bien. Entiendo a su secretario respecto a la fecha, pero recordemos que si es para este mes de julio no vamos a poder celebrar porque vamos a estar todavía bajo la pandemia, así que están todas las celebraciones suspendidas. A ver, yo quiero presidenta, hacer presente, soy del norte, de la región de Arica y Parinacota, una región muy especial. Entiendo y respeto la historia del pueblo mapuche, pero recordemos también que los aymaras es un pueblo también originario, y es un pueblo que representa lo que tiene que ver la unión con otros dos países como con Bolivia y con Perú, aunque no queramos, tenemos vínculos con ellos a través del pueblo aymara. Por lo tanto, nosotros es de una tremenda sensibilidad fijar algún día. Yo no tengo la definición todavía, sin embargo, creo que debemos acostumbrarnos que cada una de las regiones de nuestro país tiene sus particularidades y sensibilidades. Por lo tanto, yo en ese sentido no podemos usar al pueblo mapuche como referente importante para todo el país. Serán digamos en cantidad más importantes que las otras etnias, pero la etnia aymara también es una etnia sumamente importante y orgullo también de nuestro país, sobre todo para nuestro norte. Por lo tanto, el tema de la fecha creo que es un tema que yo puedo concordar en el sentido de fijar un día para poner en valor y destacar y realzar el significado que tienen los pueblos originarios. Sin embargo, creo que también es válido e importante la voz de cada uno de los pueblos. Yo, Presidenta, espero que hoy día no se vote en general, no se vote, y lo solicito, porque bueno, requerimos mayor información y mayores antecedentes para poder votar justamente representando. En mi región el 35% es aymara. Por lo tanto, es sumamente importante, digamos, la voz de ellos, y yo obviamente voy a hacer sentir la voz de ellos. Así que, en ese sentido, Presidenta, solicito, yo entiendo sus razones, entiendo su conocimiento y la representación que usted tiene también sobre la Araucanía, pero permítame también defender mi región, que es Arica y Parinacota, y que tiene un pueblo maravilloso como el pueblo aymara. He dicho, Presidente. Diputado Molina. Presidenta, no puedo estar más de acuerdo con sus palabras, ¿cierto? Que hacen ver que este no es un problema de conflicto entre los distintos pueblos originarios, ¿sí? Aquí se está buscando un feriado nacional, pudiendo efectivamente tener feriados regionales donde cada uno tenga su fecha, efectivamente, pero aquí lo que buscamos es un reconocimiento país. Cuando estamos hablando del reconocimiento de los pueblos originarios, estamos hablando de un reconocimiento que tiene que ver con una cultura desde los niños chiquititos, donde hoy día, cierto, estamos efectivamente haciendo educación intercultural para reconocer en lo más profundo la riqueza que tienen nuestros pueblos originarios, y no de la boca para afuera. Es decir, aquí
No es porque me va bien a mí, porque resulta que en mi pueblo, en mi ciudad hay un porcentaje alto o hay menos, sino que una cosa que realmente la logremos empapar, digamos, en los chilenos, que eso efectivamente tenemos una carga muy negativa, una historia para atrás, ¿cierto?, de mucha discriminación, y que nosotros por lo menos, los que llevamos y hemos nacido en la región de Araucanía, mucho tiempo, ¿cierto?, esta celebración de Año Nuevo, además, una celebración con todas sus costumbres, que claramente lo tienen que sencillamente dejar de hacer su trabajo, partir, pedir permiso, tomar un día feriado, es decir, en definitiva, ¿cierto?, hacer un sacrificio personal para poder seguir manteniendo sus costumbres, y el país no le reconoce absolutamente ninguna, y la cultura, es decir, aquí el entorno no se lo reconoce la empresa cuando quiere salir a celebrar su año nuevo, no se lo reconoce el Estado chileno, no se lo reconoce cuando es funcionario público, es decir, entendamos el efecto de lo que estamos haciendo, y efectivamente el proyecto está tan bien hecho que tampoco se está llevando para la casa el día 24 de junio para que lo celebren solo los pueblos originarios del pueblo mapuche, sino que lo está haciendo para que efectivamente haya movilidad en estos días. Y el tema que tiene que ver, yo también soy católico, lo conversé también con el obispo de mi región de la Araucanía, el tema de San Pedro, que no es fácil para la iglesia, pero claramente también la iglesia está haciendo su mensaje en esto, está diciendo, ¿sabes qué? En este momento, y dada la situación que además se vive hoy día en las regiones de la macrozona sur, con mayor razón tenemos que hacer un gesto claro nosotros los políticos, y no demorar lo que hemos demorado tantos años en dar justamente un día feriado. Yo como intendente lo peleé mucho, y quiero decirlo, no tuve el apoyo de mi presidente Sebastián Piñera en el primer gobierno, pero esto lo peleé, y peleé también que los billetes pudiéramos imprimir justamente distintas cosas que hoy día parece ser de que no son importantes para algunos, pero puchas que son importantes para la gran mayoría. Y yo entiendo, y la presidenta fue muy clara recién, en que pueden haber distintas opiniones. Mire, yo he tenido aquí opiniones de que sencillamente el que tengan escaños reservados es un colonialismo más, y que cómo es posible, eso no tiene ni una importancia, nos están dañando. Aquí la verdad es que lo que hagamos muchas veces va a tener siempre una mirada, digamos, en esto de ciertos sectores, lamentablemente, en forma negativa, y nos tenemos que acostumbrar a eso también, pero por eso que también estamos buscando representaciones justamente del ámbito político que nos permitan poder avanzar realmente, y ahí tenemos un gran desafío por delante para poder efectivamente tener espacios donde tengamos real representación de nuestro pueblo originario, y no tengamos a veces esta duda que es legítima, pero que en alguna medida yo los invito a entender de que esto no es un conflicto entre los pueblos, sino que estamos dando un gesto país para nuestro pueblo originario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Molina. ¿Hay alguna otra solicitud de palabra? Diputado Velázquez. Gracias, presidenta. Era solamente para reafirmar lo que acaba de señalar el diputado Andrés Molina, y compartí también con el subsecretario en relación a que esto se trata de un reconocimiento a los pueblos originarios de todo nuestro país, porque con mucho respeto a mis otros colegas, si yo quisiera en este momento colocarme en una posición un poco egoísta, no lo digo por favor por nadie, yo también podría estar exigiendo el Día Nacional de los Changos, que acaba de ser reconocido, o el Día Nacional de los Diaguitas, que es la provincia donde yo vivo. Pero sin lugar a duda que la población más importante es de nuestro pueblo mapuche, y por lo tanto incluye incluso mucho más a nuestros hermanos de Rapa Nui. Por lo tanto, yo creo que todos ellos entienden que el objetivo principal de crear un Día Nacional de nuestros pueblos originarios, llevar a cabo una política de Estado que permitan reconocer en cada uno de ellos el valor que han aportado a nuestra sociedad, y lo siguen haciendo, debería ser un solo día para que todas las fuerzas se concentren en un solo día. No sabemos lo que pasará en el futuro, señor subsecretario, por su intermedio, presidenta, con la autonomía de las regiones, con los gobernadores, en fin.
pero eso se verá en su tiempo. Pero ahora creo que un solo día es lo que corresponde, si no de lo contrario, cada región tendría su feriado. Y por cierto, de hecho, hoy día hay feriados que no lo voy a nombrar, que no tienen ninguna relevancia en el buen sentido de la palabra, nadie se acuerda y está todo el comercio cerrado y no tiene ningún sentido. Por lo tanto, pero en cambio este sí da la facilidad y da el reconocimiento para nuestros hijos, nuestros antepasados, digamos, nuestras futuras generaciones, de la labor importante, el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Velázquez. Don Juan Carlos, dígame. Sí, no, es que quería avisarle que don Jorge Bermúdez, Contralor, ha ingresado ya a la sesión por el segundo proyecto de la tabla. Bienvenido, don Jorge. Vamos a partir ligerito, digamos, con él. A ver, dos cosas que creo que es muy importante. Yo estoy disponible para que... yo entiendo que este proyecto tiene suma urgencia. Por lo tanto, era indispensable que pudiésemos avanzar. Yo, sin embargo, voy a dar plazo de aquí a la próxima semana para que particularmente aquellos parlamentarios que han señalado, ¿no es cierto?, sus aprehensiones, puedan enviarme un listado de invitados de aquí al jueves o viernes para que podamos escuchar otras palabras y podamos, ¿no es cierto?, tomar la decisión de la mejor manera posible. Ahora, yo vuelvo a insistir, y creo que es muy importante no comprender que este es un feriado que nos vamos a llevar para la casa ninguno de nosotros. No es un feriado ni para el pueblo mapuche, ni para el pueblo aymara, ni para ningún pueblo originario en particular. Ese ha sido el espíritu del proyecto. A mí, yo quiero decirlo con toda franqueza, a mí me llama la atención que en este Congreso y en la Cámara de Diputados no seamos capaces, ¿no es cierto?, de hacer un reconocimiento a nivel nacional de nuestros pueblos originarios. Tal vez precisamente por este tipo de situaciones es que no hemos avanzado bien poco respecto, ¿no es cierto?, de los derechos sociales y políticos del mundo indígena, producto, ¿no es cierto?, que nos hemos entrampado en este tipo de cosas. Yo les pido mucha grandeza, yo entiendo las particularidades de cada región. Es imposible, para que seamos bien prácticos, que tengamos, ¿no es cierto?, una fecha distinta para cada pueblo originario. Yo comprendo, ¿no es cierto?, lo que plantea la señora Naomi respecto del 21 de junio, pero aquí lo que se hace, ¿no es cierto?, no es favorecer al pueblo mapuche o al pueblo atacameño, sino que es una fecha para los pueblos originarios de manera nacional. Entonces también les pido que de una vez por todas, haciendo además de una región donde los pueblos originarios son tan importantes, particularmente el pueblo mapuche, hagamos un gesto, demos una señal, de una vez por todas, una señal que es bastante mínima, creo yo, que es bastante mínima. Una señal como parlamento, como mundo que enfrenta la política respecto de ponerlos en primer lugar en los pueblos originarios en nuestra vida pública y vida política, una señal bastante menor. Así que ¿no es cierto?, que la situación, les pido particularmente, ¿no es cierto?, a los diputados que se han manifestado un poco más inquietos respecto de este proyecto de ley, que me hagan llegar lo antes posible, ¿no es cierto?, los invitados, de manera que podamos abrir este espacio para conversación y de que al próximo martes podamos ya reflexionar respecto de qué vamos a hacer con este proyecto, que además tiene suma urgencia, quiero decirlo, para ser respetuosa, digamos, de lo que administrativamente tenemos que responder, ¿ya? Si estaríamos entonces con esta primera etapa, quiero agradecer particularmente la participación de don Hans Kuramil y la señora Naomi Calle, quienes gentilmente han accedido a esta invitación. Y entonces vamos a partir entonces con el segundo punto de la tabla, don Juan Carlos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proyecto de residuo sólido. Muchas gracias, Presidenta, y aprovecho de despedirme también a través suyo de todos los diputados, saludar también aquí al Contralor, señor Bermúdez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted, don Sebastián.
Don Juan Carlos, tenemos entonces, ¿puede decirnos a quién tenemos invitados? Sí, para tenemos poder, invitado al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, quien está acompañado por Catalina Venegas y Pamela Bugueño. Y por otra parte tenemos de tesorería, teníamos invitado a la tesorera, me parece que no está, pero sí está don Hernán Novicelli, en representación de ella. Ok. Entonces, partiríamos entonces con don Jorge Bermúdez, nuestro Contralor. Don Jorge, quisiéramos conocer su mirada respecto de este proyecto. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio aprovecho también de saludar a todas las diputadas y diputados que forman parte de esta comisión. Presidenta, este es un proyecto que incide en las facultades de la Contraloría y por eso agradecemos sinceramente que nos hayan podido invitar. Me gustaría poder compartir una breve presentación que tenemos preparada, que también se la habíamos hecho llegar. Entonces, ahí está la presentación. Si me pueden hacer una señal para ver si es que se está La vemos viendo. perfecto en pantalla. Genial, muchas gracias. Mire, Presidenta, y por su intermedio a la comisión, mire, yo lo primero que quiero poner acá como contexto para tal vez poder aclarar la postura de la Contraloría, que obviamente es una postura colaborativa al proyecto, es que nosotros, y tal como a lo mejor algunos diputados nos escucharon ayer, nosotros nos guiamos por un plan estratégico que tenemos, que es la estrategia CGR 2021-2024. Ese plan estratégico lo que busca es restablecer la confianza pública, ese es el eje, el valor que está dentro de ese plan, lo que inspira nuestra actuación, y para eso tenemos 3 pilares, y uno de esos pilares es poder conectar el control público con lo que está ocurriendo en el entorno, por lo tanto que sea una actuación que responda a la realidad, y para eso pensamos que es necesario colaborar con el fortalecimiento de la función pública a través de iniciativas que sobre todo tengan un enfoque preventivo, ¿ya? Y esa palabra parece que es bien importante a propósito de este proyecto de ley. Ahora bien, la Contraloría tiene varias funciones que están asignadas por la Constitución, pero hay 2 que son muy importantes para este proyecto de ley. Por un lado está la función jurídica, que básicamente se traduce en el análisis de legalidad de la actuación de la administración pública, de toda la administración, lo cual incluye también a los municipios, a las municipalidades, y también hay una función auditora o fiscalizadora que es el control externo o el control a posteriori. Eso yo los denomino como 2 de los motores que tiene la Contraloría, ¿no? Estas son 2 funciones potentes que tiene la Contraloría asignadas por la legislación y que dan cuenta de cuál es su ámbito de intervención en los distintos órganos y servicios públicos. Ahora bien, si uno esto lo aterriza a la materia del proyecto de ley y lo aterriza al ámbito municipal, por ejemplo, nosotros en materia de residuos domiciliarios y disposición final, lo que podemos hacer es básicamente actuar a través de esta segunda función, que es la función fiscalizadora. Entonces, por ejemplo, entre los años 2018 y 2020 nosotros realizamos 15 fiscalizaciones de distinta naturaleza, investigaciones especiales o auditorías, en distintas municipalidades, como puede verse ahí en esta tabla, y que dieron lugar a varias observaciones, a muchas observaciones, pero lo que es más preocupante en esta materia es que en la mayoría de ellas se produjo lo que se denominan las acciones derivadas. Las acciones derivadas es cuando a partir de una auditoría o de una investigación especial la Contraloría decide que hay que hacer o un sumario o hay un reparo, es decir, hay una eventual responsabilidad civil, y en el peor de los casos que también se han remitido los antecedentes al Ministerio Público. Entonces, uno puede ver que en esta materia, en estas 15 fiscalizaciones, que solo están referidas a residuos, porque obviamente que los ámbitos de actuación de las municipalidades son mucho más que los residuos domiciliarios, ahí uno puede darse cuenta que en casi todas ellas hubo acciones derivadas, es decir, en todas ellas hubo observaciones que se denominan como altamente complejas, de acuerdo a la regulación que rige este tipo de fiscalizaciones, y esas fiscalizaciones que dan lugar a estas observaciones altamente complejas dan lugar a un sumario, a reparo y eventualmente a remitir los antecedentes al Ministerio Público. Y esto nosotros pensamos que se debe, por lo que aparece acá en el título de esta lámina,
fundamentalmente se debe porque no hay un control previo de los actos municipales. Es muy difícil poder medir los hechos irregulares, poder tener un parámetro para medir los hechos irregulares, y más difícil todavía es poder medir la corrupción. Por eso siempre los índices que la miden, lo que hacen es medir la percepción de corrupción, no los hechos propiamente tal, porque la corrupción es una circunstancia que se produce de manera oculta. Pero si uno hace por así decirlo, un zoom en esta materia, se va a dar cuenta que muchos de los problemas de corrupción que se han ido detectando en el ámbito municipal están relacionados precisamente con el sector de residuos domiciliarios o, por así decirlo, como aparece este titular, los casos relacionados con la basura. Entonces, uno puede hacer como un recorrido histórico, en la historia muy reciente municipal, y se da cuenta que algo pasa en el ámbito de las concesiones en materia de residuos domiciliarios. Ahora bien, eso no quiere decir que sea el único ámbito. Hay otros ámbitos también donde uno se da cuenta de que tal vez, digo tal vez porque uno no lo puede garantizar 100%, si hubiese habido un control previo, a lo mejor hubiésemos evitado hechos irregulares. Por ejemplo, un caso reciente, que es el denominado caso Luminarias. Nosotros hemos recibido como Contraloría críticas de algunas personas, incluso algunas autoridades, por no haber actuado en el caso Luminarias, que en el fondo ha hecho que se descubran irregularidades en varios municipios. Bueno, pero lo que no se acuerdan esas personas que critican la labor de la Contraloría es que la Contraloría no tiene control previo en ese tipo de contratos de concesión. ¿Ya? No hay control de legalidad previo, es decir, no hay toma de razón. Y esto por una situación legal que se arrastra desde hace mucho tiempo, que es el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y este artículo, y ahí lo relevante es lo que está destacado para estos efectos por su intermedio presidenta de la Comisión, que dice: las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón. ¿Ya? Y el único control que existe jurídico de manera preventiva es el registro, pero de los actos que se refieren a los funcionarios, es decir, registrar los actos que se refieren al, por ejemplo, nombramiento del personal. Pero una resolución que, por ejemplo, adjudica una concesión por varios años y por varios miles de millones, un contrato de obra municipal que es cuantioso, no pasa por el control preventivo, como sí ocurre con el resto de las actuaciones de los servicios públicos. Algo tiene que ver allí la toma de razón. Y como digo, es muy difícil de poder medir qué se estaría evitando si hubiera toma de razón, pero sí uno se da cuenta que hay sectores que son más sensibles a la corrupción. En un estudio muy serio, tal vez el más citado que existe en esta materia respecto de cómo se percibe la corrupción en los distintos sectores públicos de nuestro país, en este informe, como digo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que se llama Auditoría a la Democracia, se dice que la percepción respecto de la corrupción en las municipalidades es del 50%. Claro, está en la medianía de la tabla, pero es una tabla muy mala, ¿no? Es una tabla donde evidentemente es un ranking en que uno no quisiera aparecer. Y las municipalidades, que son la cara del Estado frente a la ciudadanía, tienen ese porcentaje bastante alto de percepción de la corrupción. Entonces, hay una sensación de que existen problemas desde el punto de vista de irregularidades en la actuación de las municipalidades, y esto es muy transversal, no tiene color político. Incluso municipios que son, o entre comillas, independientes, tienen este tipo de o es fácil demostrar este tipo de irregularidades. Hay ciertas áreas que son críticas en la actuación municipal. Las concesiones en general, y ahí está dentro de ellas la recolección de residuos sólidos domiciliarios, los contratos de aseo y ornato, los contratos de luminarias, por ejemplo, que ya hemos señalado. Los cambios de luminarias, desgraciadamente, han sido ambientalmente muy beneficiosos, pero desde el punto de vista administrativo y de cuidado de los recursos públicos muy complicados. La obra pública municipal, es muy fácil encontrarse con obras municipales que están abandonadas o con municipios que son entidades técnicas ejecutoras que no son capaces de llevarlas a la práctica. Contratos a honorarios, que muchas veces son contratos que desgraciadamente en otros países se denominan contratos de ñoquis, personas que realmente no están trabajando. Y contratos de tecnología donde se compran software que realmente nadie está utilizando. No quiero aquí hacer una generalización, pero son estos los ámbitos críticos de la gestión municipal. Ahora bien, esto se produce, nosotros pensamos, porque
hay una exención del trámite de toma de razón, como habíamos dicho. Eso hace que pueda haber corrupción, porque si no pasa por la Contraloría previamente, obviamente que hay una percepción de que no hay control. Y eso ha llevado a que nosotros como Contraloría en los últimos años, desde el 2017 hasta ahora, hemos suscrito algo que es un instrumento que podríamos decir no es legal, en el sentido que no está expresamente previsto en la ley, pero sí que es una buena práctica. Es decir, hemos suscrito lo que se denominan convenios de revisión previa de juridicidad, con 79 municipalidades a esta fecha, en que nosotros, estos contratos que son más complicados, les revisamos previamente, sobre todo y aquí esto es bien importante porque ya me voy acercando al proyecto de ley, les revisamos la adjudicación de ese contrato, que son contratos, como les decía, en materia de concesión de residuos, en materia de concesión de áreas verdes, en materia de tecnología u otros. Entonces, este es el listado simplemente para mostrar a modo, podríamos decir, ejemplar, de una buena práctica en las distintas regiones de las municipalidades donde se ha suscrito estos convenios de revisión previa de juridicidad. ¿Esto excluye una posibilidad de corrupción? No, no la excluye, pero sí hace que por lo menos del punto de vista del control de los requisitos aparezca como que se han revisado la legalidad de esas actuaciones. Bien, entonces las revisiones previas de juridicidad son en estos ámbitos que aparecen ahí, por ejemplo en recolección, transporte y disposición de residuos, áreas verdes, luminarias, apertura y mantención de cuentas corrientes, que es importante también porque debe haber una autorización, la construcción o la concesión de estacionamientos en materia de tecnologías de la información, de software y de hardware, y también en remodelación de obras públicas y construcción de obras públicas. Todo esto para poner en contexto de que en realidad hay un grupo de municipios que se dan cuenta que es bueno contar con ese paso previo por la Contraloría y que le da un valor a esa actuación, le da una legitimidad. Ahora bien, yendo derechamente al proyecto que le importa a la Comisión, que es este proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos con el objeto de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, es decir, el aseo municipal que se presta a los vecinos de la comuna. Aquí está el objetivo del proyecto. El objetivo es bien puntual y bien específico y básicamente se basa en este reclamo de la Federación de Trabajadores de Aseo Domiciliario para poder mejorar sus condiciones laborales y eso es lo que se recoge básicamente en este proyecto de ley, que es una aspiración con la cual nosotros como Contraloría simpatizamos, en el sentido de que empatizamos y nos damos cuenta del valor y de la tremenda importancia que tiene esta función dentro de la comuna, ¿no? O sea, esto es ni más ni menos que lo que permite que hayan condiciones de salubridad en la población que impide que se propaguen más enfermedades que las que estamos viviendo hoy día. Por eso quise poner esta gráfica que sacamos el año pasado a través de nuestras redes sociales, donde poníamos de manifiesto la importancia que tiene el aseo y ornato y el valor que tienen, la importancia que tienen los trabajadores del aseo domiciliario. Bien, el proyecto de ley se refiere a tres grandes aspectos, si uno pudiera hacer una gran sistematización. En primer lugar, se refiere a las bases de licitación de estos contratos de concesión y a la necesidad de que esas bases pasen por el trámite de toma de razón. Luego establece ciertas exigencias de contenidos mínimos de esas bases que dicen relación con condiciones de remuneración y condiciones laborales de los trabajadores de aseo domiciliario. Y luego establece, dentro de las medidas también, se establece la posibilidad de suscribir un convenio para que sea la propia Tesorería General de la República la que pague con cargo al Fondo Común Municipal las facturas, o bien que las empresas puedan presentar ante la Tesorería General de la República las facturas aún sin convenio para que ésta las pague directamente contra esos fondos. Ahora bien, si bien no es objeto de nuestras facultades, Presidenta, por su intermedio de la Comisión, sí en este tercer punto quisiera hacer presente que esta es una novedad para nosotros, porque básicamente lo que aquí se estaría estableciendo es una especie de pago por subrogación legal, es decir, la Tesorería pasaría a ocupar el lugar legal de la municipalidad para pagarle a los concesionarios. Sería incluso al solo requerimiento del concesionario, porque bastaría con que le presente la factura que no ha sido pagada en el plazo de 30 días.
Y esto obviamente que hace que el pago sea seguro y además una especie de prelación de crédito en los hechos, porque en el fondo siempre se podría pagar contra esos fondos que están, por así decirlo, retenidos, porque se van pagando mes a mes o se va liberando mes a mes por la tesorería, porque se pagan contra los recursos del Fondo Común Municipal. O sea, no hay ningún otro acreedor municipal que tenga esta, o que pudiese tener esta posibilidad. O sea, a mí, por la experiencia que me ha tocado ver, los graves problemas que hay, por ejemplo, con el pago de cotizaciones de los profesores en muchas municipalidades, uno diría, bueno, ese derecho no lo tienen los profesores a que se les paguen las cotizaciones con preferencia a que se pague la factura. Y eso también es bien importante de tenerlo en cuenta, Presidenta, por su intermedio a la Comisión. Acá la prelación es, esta posibilidad es para que se pague la factura, no para que se paguen las remuneraciones ni los derechos de los trabajadores, es para que se pague la factura al concesionario, no al trabajador, y eso también, como le digo, no me corresponde, no está dentro de nuestro ámbito de competencia, pero solo lo comentamos con un ánimo propositivo a la Comisión. Desde el punto de vista de lo que incide directamente en la Contraloría General de la República, lo que hace el proyecto es que somete las bases de licitación al trámite de toma de razón. Así entonces se incorpora esta disposición en la ley, que es la ley de 19.886, ley de compras públicas, que dice que tratándose de las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, las municipalidades deberán sujetarse a los contenidos mínimos que para ellos establezca un reglamento expedido a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Probablemente va a ser la Subsecretaría de Desarrollo Regional la que elabore estas bases, salen expedidas por decreto supremo, en este reglamento, perdón, y después dice, de acuerdo a la tipología de municipios determinados en dicho reglamento, salvo lo referente a mejores condiciones de empleo y remuneración regulado por el presente artículo, que es donde están establecidas las condiciones laborales para los concesionarios. Y luego dice, dichas bases de licitación deberán ser sometidas al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. O sea, en realidad, lo que se está haciendo acá es una regulación, por un lado, del reglamento, que es un decreto supremo, que obviamente va a pasar por la Contraloría igualmente, aunque no se dijese, y luego las bases de licitación que se dicten conforme a ese reglamento, que en la medida que esté más detallado, las bases van a tener menos margen de maniobra. Esas bases tienen que pasar por la Contraloría. Ahora bien, ¿qué se puede decir de esto? Obviamente que es un avance respecto de lo que hoy día existe, porque hoy día nada pasa por la Contraloría, o sea, las bases las elabora el propio municipio con su criterio, de acuerdo a su propia discrecionalidad, y eso es lo que va a regular el contrato de concesión con muy pocas exigencias que tiene la propia ley de municipalidades. Sin embargo, nosotros vemos acá que si uno realmente quisiera asegurarse que se cumpla con lo que quiere hacer aquí el legislador, es decir, que se alcancen esas condiciones laborales más favorables, lo que debería verse es que efectivamente la adjudicación sea de alguna manera controlada, es decir, sea, por ejemplo, sometida al trámite de toma de razón. No solo basta con que las bases estén bien dictadas, sino que uno, sobre todo, debe fijarse en, bueno, a quién y cómo se le adjudicó. Y ese control no lo está cubriendo, y aquí debo decirlo, no lo está cubriendo el proyecto de ley. Entonces, si usted me diera a elegir entre bases o adjudicación, me quedo con adjudicación, porque en adjudicación uno también puede controlar las bases, ¿ya? Porque ahí uno podría decir, bueno, estas bases no se ajustaron al reglamento, por ejemplo. Entonces, es cierto que con la toma de razón se pueden evitar las irregularidades, no es una garantía 100%, habría que reforzar otros ámbitos, por ejemplo, otros proyectos que acá en esta misma comisión se han discutido, como el de protección de la denuncia, o que otros organismos tengan medidas de carácter más intrusivo, o incluso que la propia Contraloría tuviera algunas facultades, como la de acceder a las cuentas corrientes de las municipalidades, que hoy día no la tiene esa facultad. Entonces, pero lo cierto es que el problema que nosotros vemos al establecer una toma de razón respecto de las bases es que se puede llegar a confundir que luego, como se tomó razón de las bases, pero no de la adjudicación, se piense que está todo el proceso, por así decirlo, inmunizado porque pasó por la Contraloría, siendo que en realidad solo pasó por la Contraloría la aprobación de las bases, pero no la adjudicación, que en el fondo es lo más importante. Eso es lo que teníamos preparado por ahora, Presidenta, y quedo obviamente disponible por si hubieran preguntas o comentarios, lo que esté conveniente. Gracias.
Gracias, señor Contralor. Vamos a darle entonces la palabra a nuestro segundo invitado, don Hernán Novicelli, que entiendo representa, digamos, a la tesorería, ¿no es cierto, don Juan Carlos? Sí, presidente, aprovecho la oportunidad de pedirle que va a tener que extender un poco la sesión porque son las 5:23, perdón, las 4:23, está citada hasta las 4:30, no nos va a alcanzar el tiempo obviamente hasta las 4:30, entonces le sugiero extender si hay unanimidad de la comisión para hacerlo. ¿Habrá unanimidad para extender unos 15 minutos? Presidenta, yo voy a dar mi voto a favor, pero tengo que retirarme por otra sesión, pero voy a dar el voto a favor de todas maneras para que se pueda continuar. Gracias. Entonces, gracias, diputado Rocaful. Entonces le vamos a pedir a don Hernán que se pueda ser bastante sucinto en la presentación para que demos la posibilidad a los parlamentarios que hagan las consultas, que es lo que de verdad nos permite, digamos, tener claridad respecto del proyecto. Gracias, don Hernán. No, presidenta, me dicen que la tesorera está en pantalla. Se encuentra la señora Jimena Hernández. Ahí está, doña Jimena Hernández. Sí. Ella es la tesorera. Señora Jimena. Ah, ahí está ya. Señora Jimena, por favor, no la habíamos visto, disculpe usted. Señora Jimena, ¿puede entonces sintéticamente darnos su opinión respecto al proyecto de manera que podamos después hacerle las consultas necesarias? Gracias, señora Jimena. A ver, ahí sí. Ahí sí la escuchamos. Yo también traigo una presentación que es muy cortita, en la cual me gustaría ver si la podemos ver, porque mi opinión del proyecto es buen proyecto, pero como todo proyecto tiene riesgos. Así que voy a iniciar la presentación. No lo encuentro. ¿Dónde es la presentación? Dale clic. Ahí sí. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí aparece la señora Jimena. Dado que tenemos poquito tiempo, voy a ir muy rápido. Bueno, la misión de la tesorería, como ustedes bien saben, es recaudar, custodiar y distribuir los recursos, y nosotros estamos empeñados de hacerlo de una manera moderna, eficiente y segura, y es por eso que en estos últimos años Tesorería ha estado digitalizando y automatizando todos sus procesos. Lo hacemos de manera propia, con un gran compromiso y colaboración tanto para nuestros contribuyentes como para otros, y de manera excelente. La relación que tenemos nosotros con el Fondo Común Municipal dice fundamentalmente con lo que es la recaudación. Nosotros recaudamos el impuesto territorial, recaudamos lo que son impuestos de transferencia de vehículos y otros impuestos más, y de manera indirecta recaudamos lo que son permisos de circulación, patentes comerciales, multa y otros. Estos son los principales inputs dentro del Fondo Común Municipal. Pero también nos toca distribuir los recursos conforme a la ley de rentas municipales a cada una de las 346 municipalidades. Se hacen las transferencias, descuentos de aquellas municipalidades que tengan convenio con tesorería. La recaudación en el año 2020, por conceptos de Fondo Común Municipal, alcanzó a 1.5 billones, 0,3% más que lo que se había recaudado en el año anterior. Y lo que se distribuyó en el año 2020 alcanzó a 1.7 billones. El incremento con respecto a la recaudación dice relación con el Fondo Solidario que estuvo disponible el año 2020 producto de la contingencia sanitaria por 177.000 millones. Esto significó que en el año 2020 los recursos distribuidos a las municipalidades por concepto de Fondo Común Municipal tuvieron un crecimiento de un 12,9%. Aquí también es importante considerar el rol redistributivo que tiene el Fondo Común Municipal, en donde podemos mirar que hay 109 comunas que del total de sus ingresos, sobre el 50% corresponden al Fondo Común Municipal, y hay 10 comunas que aportan
el 48% del total del recaudo del Fondo Común Municipal. Estas cifras fueron del 2018, no las habíamos autorizado hasta la fecha. En este punto también es importante destacar de lo que es concepto de Fondo Común Municipal, que este tiene dos distribuciones. El primero, que es el anticipo, que se distribuye dentro de los 5 días hábiles primeros del mes, y aquí este es casi el 80% total del fondo, y está estipulado por la SUBDEREC año a año en función de cálculos que ella tiene, de hecho, junto con DIPRES. Y el saldo de la recaudación de los fondos se hace el último día hábil de cada mes. Y aquí podemos decir que en el anticipo existen 54 comunas aproximadamente que reciben por concepto de Fondo Común Municipal menos de 100 millones de pesos. Y eso también va a afectar, como les voy a señalar más adelante, en parte al proyecto. En relación al proyecto, que tiene por objeto perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago de servicios de municipalidades, entre ellos el servicio de extracción y recolección, y también señala los otros servicios básicos y generar un marco normativo. Nosotros como Tesorería consideramos que es un muy buen proyecto. ¿En qué sentido miramos que es un buen proyecto? Como oportunidades, esto debe generar un mejor cumplimiento en pago oportuno a proveedores de municipalidades. Ley que entra en vigencia para las municipalidades o empieza a ser exigible a partir de junio de este año para proveedores pequeños o a partir de junio del año 2022 para el resto de los proveedores. Aquí yo pienso que es una oportunidad, pero también le va a generar a las municipalidades una eficiencia operativa. ¿En qué aspecto? Que esto le va a disminuir la carga administrativa que puedan tener algunas municipalidades con menos recursos para efectuar oportunamente los pagos a estos servicios. También, desde el punto de vista de los proveedores, genera una eficiencia financiera a los proveedores, producto que estarían asegurando el pago de estos servicios. Por lo tanto, los proveedores van a tener un mejor flujo financiero, ya sea directamente por el pago tanto o de la municipalidad o de aquellas que tengan convenio con tesorería del pago, pero también les va a potenciar poder acceder a fuentes de financiamiento diferentes, factoring, leasing y otro tipo de servicios que hoy día, dado algunos comportamientos de pago, se hacen mucho más escuetos para ellos. Pero también vemos algunos riesgos. Cuando uno mira la estacionalidad del Fondo Común Municipal, uno puede apreciar que el Fondo Común Municipal no es una cifra pareja todos los meses. Al contrario, va directamente relacionado cómo va la recaudación de algunos de sus inputs. Principalmente, por ejemplo, contribuciones, genera importantes ingresos que se ven reflejados en el mes siguiente de la recaudación. Hay meses, voy a volver un poco atrás en la presentación porque este se ve que tiene estacionalidades, como decía, por ejemplo, los meses de mayo, junio, julio, octubre y diciembre. El Fondo Común distribuido a las municipalidades presenta un importante crecimiento, pero también hay meses que son bastante disminuidos, producto de la menor recaudación, como son los meses de febrero, como son los meses de abril, septiembre. Cuando uno mira esta estacionalidad en la distribución de los Fondo Común Municipal frente a los pagos, que los pagos de servicios básicos, así como de la rescate de residuos, son más bien gastos permanentes de las municipalidades. Entonces podrían verse algunos meses enfrentados a que, producto de pagar alguna factura, la municipalidad quede sin recursos para otro de sus requerimientos u obligaciones que ella debe cumplir, como lo señalaba recientemente el Contralor. También tenemos un riesgo en el segundo punto, en el caso
de que aquellas municipalidades que no celebren convenios con tesorería para pagar, los proveedores cuando tengan facturas con un atraso superior a 30 días podrán llegar a la tesorería para exigir su pago. Tenemos que tener presente también que vamos a tener una falta de trazabilidad en estos casos y vamos a tener que estar viendo los mecanismos para la validación de las facturas con los proveedores. También tenemos que tener en cuenta, si bien Tesorería ha ganado mucha experiencia con lo que es pago proveedores del Estado, que ya llevamos cerca de 2 millones de facturas pagadas por casi 4 millones de pesos, uno tiene que tener control, tiene que tener automatización del sistema, tiene que tener una validación de dicha factura y de dicha prestación de servicio, y eso va a depender de la realidad que tenga cada gobierno local. Hay municipalidades que tienen un mayor desarrollo, una mayor infraestructura, y hay otras que tienen menos. Por lo tanto, deben ser considerados estos riesgos en la forma en cómo se implementarían los convenios y cómo se aplicaría los mismos reglamentos y procedimientos al respecto. Pero en general, si lo vemos como un proyecto, vemos que tiene más beneficios que detalles. Hay que preocuparse de algunos puntos, sí. Hay que ver también la implementación de manera que sea lo más automatizada y transparente posible, de modo de evitar todos los riesgos operacionales que puedan venir al respecto. Pero como Tesorería vemos que es un buen proyecto, tiene bastantes beneficios y sirven también para modernizar y transparentar todo lo que es la administración del Estado y de las municipalidades. Señora Presidenta, eso sería la presentación de Tesorería y quedo atenta a sus preguntas o consultas que pudieran tener. Gracias, señora Jimena. Quisiera ofrecerle la palabra a los parlamentarios que quieran hacer algunas consultas. Don Andrés Loncón. También está... agradecer la exposición tanto de la Tesorería General como del Contralor. Quisiera hacer una pregunta al Contralor Bermúdez, ex profesor también. Respecto al 53, que bien interesado respecto a la extensión del artículo 53 de la Ley Orgánica respecto al trámite de toma de razón. Y respecto a los convenios que se han suscrito hoy día voluntariamente por las municipalidades. La pregunta es, hoy día la Contraloría podría hacerse cargo de los 345 municipios en relación a el trámite de razón respecto de ciertas licitaciones. Uno tampoco dice que todas, según la importancia, de acuerdo a lo establecido en la diapositiva, y que en el fondo son las que pueden generar más focos de, o ser derechamente focos de corrupción, de acuerdo a lo que ya hemos visto y lo que la experiencia señala. Eso es una pregunta. Lo otro que tiene que ver con las bases. A mí me hace mucho sentido el tema de que esté la adjudicación y no solamente las bases, porque en el fondo con la adjudicación uno cubre también las bases, porque ahí en el fondo se matarían dos pájaros de un tiro. El que esté en las bases no sería impedimento para que el día de mañana se pueda cometer un acto de corrupción o alguna ilegalidad en la adjudicación. El otro punto tiene que ver con el proyecto propiamente tal, porque a mí lo que no me hace sentido, y lo planteó la otra vez en la sesión anterior muy bien el diputado Berger, y a mí me hizo mucho sentido, tiene que ver con alterar la autonomía que hoy día tienen los municipios respecto a sus finanzas. A mí me parece que incluso esa norma que además tiene una contradicción, porque si el municipio no suscribe un convenio con el proveedor, resulta que el proveedor queda con el derecho de suscribirlo directamente con la tesorería. Entonces, ¿para qué se establece la norma de que voluntariamente lo suscribe el municipio con el proveedor? Estaría absolutamente de más esa causal. Pero en este caso, yo creo que habría una afectación directa a la autonomía de los municipios. E incluso podría ser hasta inconstitucional, porque revisando la norma del 122 dice que los municipios gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Entonces, en esto, cuando uno permite que los proveedores se salten esa autonomía y vayan directamente a la Tesorería General, creo que se afectaría directamente. En este caso, pregunta para el Contralor, porque, claro, hay como una prelación de pago y una subrogación, porque se pagaría primero, por ejemplo, en este caso los residuos domiciliarios, antes que cualquier otra cosa. Pero incluso va más allá la norma, porque la norma dice tales como, o sea, ni siquiera es una norma cerrada.
¿qué opinión le merece esa extensión que hace la norma del proyecto que habla de tales como? Es decir, no solamente lo deja cerrado a los residuos domiciliarios y al agua potable, porque habla del agua potable también y electricidad, sino que además lo deja expresamente abierta. Yo no sé si antes había habido algo de este tipo en Tesorería General, me parece que no, usted lo dijo muy bien, pero creo que también podría tener un rango de inconstitucionalidad y afectar directamente la autonomía de los municipios y obviamente que podría ir en perjuicio directo de, por ejemplo, trabajadores de la educación o de la salud, que no van a tener esta preferencia de pago, porque esto, si le entendí bien al Contralor, va directamente al proveedor. O sea, ni siquiera se hace extensivo a los trabajadores de la empresa, sino que al proveedor. No sé si eso si eso es conveniente desde el punto de vista de la autonomía de los municipios. Eso, Presidenta, más que nada la pregunta va por el primer punto, porque el segundo creo que lo dejó bastante claro el Contralor. Eso. Gracias, Presidenta. Rosa Aldívar. Sí. Gracias, Presidenta. Saludo, por cierto, al señor Contralor, a la señora Tesorera General de la República y demás invitados a esta reunión. Dos cosas. Una, en primer lugar, una consulta, probablemente a ambos, al señor Contralor y a la señora Tesorera. Dice relación con el Fondo Común Municipal, y hay algún organismo que dé fe que los cálculos del Fondo Común Municipal están hechos con exactitud. No quiero decir con esto que esté entreviendo alguna situación irregular, sino por el hecho de cumplir con rigor con la distribución, porque al parecer los municipios dan fe de que los recursos que perciben vienen muy bien calculados, y por lo tanto me da la impresión de que debiese haber a lo menos en algún periodo alguna auditoría que dé cuenta de que el monto que se reúne en el Fondo Común Municipal es el monto exacto que debe reunirse. Y en segundo lugar, que la distribución se hace con el máximo rigor, de tal manera que se entrega lo que corresponde a cada uno de los municipios. Hago esta pregunta porque yo tal vez por ignorancia o no sé por qué otra razón desconozco si alguna vez una operación como esa se ha efectuado para dejar establecido con la máxima y absoluta claridad que el fondo opera con claridad también absoluta. Esa es una primera cosa. En lo segundo, no puedo estar más de acuerdo con el diputado Longton por su intermedio, Presidenta, en el sentido de que el pago de factura directa al proveedor es una vulneración directa a la autonomía municipal. Vale decir que ni siquiera el municipio tiene la posibilidad, en ese caso particular, de priorizar la forma de pagar a sus acreedores. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que merece más reflexión, y me parece que una de las cosas que los municipios han ganado con tiempo, con harto trabajo, ha sido precisamente el grado de autonomía relativo que tienen hoy día, y por lo tanto, una fórmula como esta generaría muchos problemas. Primero, ¿cómo se resuelven las discrepancias cuando hay alguna discrepancia respecto a una factura? Si el proveedor va y cobra directo. Y recordemos que en los municipios suele haber a veces discrepancias, por ejemplo, cuando en el retiro de la basura hay trabajos adicionales que se cargan sobre alguna de las boletas, o mejor dicho, factura, de tal manera que ahí hay un tema. En segundo lugar, sería otro organismo, en pocas palabras, que priorizaría los pagos a determinado proveedor, trayendo consigo un conjunto de desigualdades que serían odiosas al interior del municipio respecto de quiénes son sus proveedores. Pasaría por encima de los derechos muchas veces de los propios trabajadores. Y yo tengo claro que hay una ley que protege a los trabajadores en el caso de las subcontrataciones, donde hay que hacerse cargo del municipio. Tiempo, porque si no, no vamos a alcanzar. Bueno, cierro entonces planteando de que está muy bien con la regularidad de los pagos, pero está muy mal
por la situación propia de la autonomía municipal. Me detengo ahí, aunque tenía bastante batería más que agregar, pero creo que con eso es suficiente, Presidenta. Muchas gracias. Sí, lo que ocurre, colegas, es que nos quedan 4 minutos para terminar la sesión. Muchos de nosotros tenemos comisiones posteriores y no sé si vamos a alcanzar. ¿Hay alguien más que había solicitado la palabra en la sala? Yo Presidenta. sé que por la vía telemática Pedro Velázquez y Marcelo Hernando, pero por Presidenta, la sala no los veo. Sí, Presidenta, efectivamente aquí en la sala doña Karin Lup y doña Joana Pérez también quieren hacer uso de la palabra. Ya, vamos a tener un problema porque yo le voy a pedir, digamos, al Contralor y a la señora Jimena nos puedan dar respuesta de esta primera set de preguntas y tengo la sensación de que vamos a tener que pedirles que los invitemos de nuevo porque honestamente hay muchas dudas, particularmente con ambos organismos. Yo igual también tenía un listado de preguntas, entonces les pido respuesta, vamos a tener que cerrar después la sesión después de la respuesta y les pido muchas excusas a los colegas, pero es algo que no depende de mí y les pido que para la próxima sesión los volvamos a invitar y podamos resolver lo que nos queda. Señor Contralor, señora Jimena, señor Contralor, ¿usted quiere partir respondiendo primero? Gracias, Presidenta, y brevemente atendido el tiempo. Yo, ningún problema para venir cuando nos inviten, así es que estamos disponibles para el momento en que ustedes estimen conveniente y poder, obviamente, responder todas las preguntas. Y respecto de los dos diputados que ahora, por su intermedio, Presidente, nos habían preguntado, primero el diputado Lofton, que siempre me recuerda que tengo que tener cuidado porque él fue mi alumno, entonces tiene mucho conocimiento. Entonces, pero respecto del artículo 53, ahí la pregunta es muy concreta la que él nos está haciendo. O sea, ¿qué pasa? Yo la leo así. ¿Qué pasa si cambiamos el 53 y decimos los actos municipales pasan por toma de razón? Tiene la Contraloría hoy día esa capacidad y la verdad es que dependería un poco de qué tantos actos serían los que tienen que pasar por toma de razón, obviamente, pero en principio necesitaríamos apoyo. O sea, claramente hay Contralorías muy pequeñas, Contralorías regionales muy pequeñas que yo creo que no darían abasto. O sea, por darles solo un ejemplo, cuando se crea la región del Ñuble, la ley no le asigna ni un peso a la Contraloría. ¿Ya? O sea, lo que tuvimos que hacer fue distribuir los recursos. Obviamente una parte la sacamos del Biobío porque se achicaba, pero eso no alcanzaba para poder cubrir las necesidades. Entonces, claramente ahí tendríamos un problema. Con la adjudicación se cubre cualquier problema que pudiera haber en las bases, sí, exactamente. O sea, esa es la gracia de poder ir al final del proceso. Tiene otras dificultades, eso sí, porque si tiene un problema la adjudicación, se cae el proceso. Eso es verdad. Pero al momento de la adjudicación, si las bases no han pasado por toma de razón, nosotros podemos revisar esas bases ahí. Altera la autonomía del municipio respecto de la finanza, y con eso también sumo la pregunta que hacía el diputado Saldívar por su intermedio, Presidenta. Bueno, efectivamente lo que estamos haciendo acá es intervenir la autonomía que tiene la municipalidad para decidir respecto de cómo dispone y en qué orden, y eso el disponer también implica en qué orden dispone de sus propios recursos, ¿no? Porque en el fondo acá el proyecto de ley, así como está, lo que permite es que sin convenio el proveedor, el concesionario en este caso, puede pedir que se pague la factura directamente en la tesorería. Y la tesorería, si es que estuviera la norma vigente, no le quedaría más que pagar. Y eso, en la práctica, como decía yo, genera una especie de prelación, sería como una especie de crédito de primera categoría, porque se pagaría antes que cualquier otra cosa, porque siempre estaría la posibilidad de pagarse contra esos recursos que tiene allí la municipalidad, o que va a tener la municipalidad. Entonces ahí obviamente hay un problema. Y también respecto al comentario de que no es una norma cerrada, porque dice tales como. Claro, el tales como es que en realidad la municipalidad podría poner en ese convenio cualquier tipo de prestación u otras cosas que deba pagar, y ahí se transformaría en una especie de caja pagadora la tesorería, lo cual puede ser desde el punto de vista de los costos administrativos, pero también eso también le va a quitar movilidad o capacidad de gestión al municipio. Y la pregunta que me hacía el diputado Saldívar es una excelente pregunta, porque no me lo había cuestionado, sinceramente. Entonces, justo cuando usted la hizo, diputado, por su intermedio, Presidente, pedí que averiguáramos si habíamos hecho auditorías
a la conformación del Fondo Común Municipal o al pago que se hace del Fondo Común Municipal, y la verdad es que no hemos hecho. Esa es la realidad. No le puedo decir, son órganos técnicos los que intervienen acá en la conformación del fondo, ¿no? Básicamente el Ministerio de Hacienda y la Dirección del Presupuesto. Y también, obviamente, con la propia Subdere, pero no hemos hecho una auditoría si está bien o no mal conformado. No para detectar irregularidades, sino que sencillamente, como usted decía, por su intermedio, presidente de diputados, para saber si efectivamente está todos los recursos que deberían estar. Así es que tomo nota de lo que me está señalando el diputado, así es que llego hasta ahí, y como le digo, presidenta, yo quedo disponible para cuando nos quieran invitar. Señora, vamos a alargar 5 minutos para que termine de responder la señora Jimena, y les pido desde ya que la próxima sesión podamos contar con don Jorge Bermúdez y la señora Jimena para responder las preguntas, y tendremos, ¿no es cierto?, al diputado Velázquez, la diputada Pérez, la diputada Luque y la diputada Hernando en primer lugar para poder plantear sus dudas. Señora Jimena. En relación a la consulta sobre la auditoría de distribución del Fondo Común Municipal, como decía el señor Contralor, no hemos tenido una auditoría de Contraloría. No obstante, Tesorería cuenta con procedimientos certificados. Tenemos validación interna de nuestras auditorías permanentes, procedimientos que tienen verificación y coordinación directa con la Subdere. También esta información que está en nuestro portal de transparencia, y estamos siempre en contacto con cualquier municipio. La cifra se da mensualmente en el portal de transparencia. Tenemos procedimientos que están regulados internamente y no sé qué más decir, o sea, tenemos nuestro procedimiento certificado internamente. También todos los descuentos que se hacen y las distribuciones de cada distribución a las municipalidades de este fondo son informadas a ella. Por lo que cualquier duda que se tenga, siempre estamos con la mayor disposición para aclarar, y creo que es por eso, señor diputado, que las municipalidades dicen que pagamos bien. Siempre estamos abiertos a cualquier auditoría porque siempre son procesos positivos. Siempre uno puede aprender o sacar oportunidades de mejora. En relación a lo que es autonomía, también entiendo que se está trabajando en un principio para resguardar la autonomía de los municipios para los pagos. Pero también me gustaría decir que en la ley de presupuesto los pagos de estos servicios están dentro de la ley de presupuesto, por lo tanto están presupuestados al igual que pago de remuneraciones y otro tipo de proveedores. Entonces yo creo que sí hay un problema de predación de pago de deuda que hay que analizar. También yo les exponía el riesgo que tenemos de la estacionalidad en la distribución del Fondo Común Municipal que puede afectar a esa predación, y por eso también tiene que ser regulado dentro de la ley. Pero en relación a auditoría, nuestras cifras son públicas, están en transparencia y dispuestas a cualquier persona que quiera acceder a ellas. Ok, gracias señora Jimena. Colega, mire, estamos en la parte final ya de los invitados de este proyecto. Quisiera solicitarle que empezaran a trabajar en las indicaciones del proyecto, ya que la próxima semana vamos a contar con don Jorge Bermúdez y con la señora Jimena Hernández o sus representantes para poder resolver y dar cierre, digamos, al proceso de invitados, y que los parlamentarios puedan terminar de hacer las consultas necesarias. Quisiera proponerle que el viernes de la próxima semana sea el último plazo para entregar las indicaciones. Yo voy a tratar de ver si es posible que coordinemos, que además en la misma sesión podamos resolver el tema de las dudas respecto de los gobernadores regionales, y de esa manera podemos avanzar en este proyecto. No sé si alguien tiene algún comentario, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren hacer alguna otra sugerencia? Lo escuché. Ahora no escucho. Bueno, pero para la otra, sí. Yo trato de alargar las sesiones, pero no da. Agradecerle mucho a todos nuestros invitados, señora Jimena, don Jorge, gracias por la paciencia.
Queridos colegas, los vamos a tener en primer lugar, sobre todo los de la sala, ¿no es cierto?, para que hagan sus consultas en la próxima sesión y empecemos a pensar, ¿no es cierto?, que el viernes de la próxima semana va a ser la última fecha para presentar las indicaciones del proyecto. Viernes 23. Viernes 23. Estamos entonces, sin otro particular, entonces se levanta la sesión. Muchas gracias.